importante porque todas estas figuras que tienen que ver con la patria potestad, con el matrimonio, con la familia, tienen una vinculación objetiva por la naturaleza propia de la institución y una vinculación subjetiva por los sujetos que participan en la familia. Esto, pues, nos engarza porque nosotros tenemos un sistema eminentemente romano-canónico, romano-germánico, y que de ahí, pues, todas las instituciones de la familia, tenemos una homologación general con las figuras del derecho civil de nosotros, con las que tenía Roma en su momento. Por eso vamos a empezar hablando de generalidades con respecto a la familia. Pues algo importante, obligatorio que tenemos que hacer es hablar de la familia y el paters familia como un sinónimo de autoridad. Esta autoridad la tenía el paters familia, que ya hemos estado hablando, ¿sí? Estamos hablando mucho, paters familia. El paters familias, que es la autoridad más alta que existía dentro de la jerarquía familiar individual de los sujetos romanos. Pero este poder que tenía las personas alieno iuris eran precisamente alieno que era el paters familia. Estas personas alieni o alieno puede ser utilizado de las dos formas, alieno o alieni iuris, eran aquellas que estaban sometidas a tres autoridades. La primera autoridad era la autoridad paternal, ¿sí? Esta autoridad paternal hoy la conocemos en la actualidad como la patria potestad, que es el poder de representación que tienen los padres con respecto a sus hijos menores de edad o aquellos mayores de edad que de alguna forma están imposibilitados. Que cambia la figura de la patria potestad a una tutela o a una representación paternal. Y luego, la autoridad que tiene el marido sobre su mujer, ¿sí? O más conocido, esa autoridad como el manus, ¿sí? El tomar de la mano o el manus, que es distinto del manus injectio, que es aquella acción ejecutiva por la cual se cobraban deudas de una persona. Este manus es distinto que el manus injectio. Este es el tomado de la mano, por medio del cual el esposo toma de la mano a su esposa y la lleva juntamente a través de la vida. Y la tercera autoridad era una autoridad que tenía un hombre libre sobre otro hombre libre. Y a esto, ¿se recuerdan que estuvimos hablando del mancipium? ¿Sí? Era una de las formas por las cuales se adquiría la propiedad de bienes, tomando en cuenta que también una persona libre caída en insolvencia económica podía ser sometido por otro hombre libre por ese incumplimiento, que al no poder pagarlo, pasaba él automáticamente a ser propiedad del acreedor. Estas tres figuras eran figuras que eran muy sui generis, pero si las comparamos, por lo menos las dos primeras
sí están más o menos digo, porque hoy no es que el hombre tome a la esposa y la lleve de la mano. De hecho, la representación es compartida, la patria potestad puede ser compartida, los bienes pueden ser compartidos. O sea, hay muchos elementos que no necesariamente pegan exactamente con el derecho romano, pero sí se amoldan de alguna forma algún tipo de figuras de carácter comparativo. En lo que se concierne a la mujer, existe un tipo también de figura, al igual que el paters familia, que era el, el regente, el que mandaba, el que podía disponer aún de la vida de sus hijos, de sus esclavos. También existía una figura por medio de la cual la madre tenía algún tipo de jerarquía dentro de la familia. Y a este se le llamó el mater familias. El mater familia, que era una figura que no era de poder absoluto, sino era una figura más o menos honoraria que tenían las mujeres dentro de la familia, pero frente a la sociedad. ¿Sí? No era como el paters familia, que este sí ejercía un poder absoluto, omnímodo, pues en donde disponía absolutamente de todas los poderes que el Estado le daba dentro de la familia. Podía vender, podía comprar, podía disponer de la vida, podía hacer un sinfín de cosas que estaban muy claramente determinadas por el Imperio Romano, por las leyes del derecho romano, y así era como pues funcionaba. Estas generalidades con respecto a pues el ámbito familiar, vamos a empezar a hablar de la figura más genérica de la familia, que era el parens, ¿sí? Lo que hoy conocemos como el parentesco, ¿sí? Y era una división sociofamiliar, ¿sí? Que era desde el punto de vista familiar, pero que tendría algún tipo de trascendencia dentro de la familia. Y los romanos ligaron esta estructura sociofamiliar o familiar social a la figura del parentesco. ¿Y qué quería decir parentesco? Bueno, el parentesco eran los lazos que unen a los distintos miembros de la familia, ¿sí? Y estos lazos podían ser de carácter natural, o sea, cuando pues el derecho romano no estaba tan establecido, y entonces naturalmente nacían los niños, y entonces se sabía quién había sido la madre, absolutamente, ¿sí? A veces no se sabía quién era el padre, aunque la madre viviera dentro de una tribu, dentro de una sociedad, pero como tenía relaciones con varios hombres, entonces a veces no sabía realmente. Esta era un nexo, un lazo que era de orden natural. Luego esto se convirtió en un lazo civil, cuando se empieza a dar las figuras de los matrimonios monógamos, o sea que de una sola pareja, o sea, no había más parejas en inicio, cuando se vivía tribalmente. Sí, un hombre podía tener muchas mujeres, pero también una mujer podía tener muchos hombres, ¿sí? Por lo tanto, estas diferencias con respecto a la figura natural o los vínculos de sangre se les llamó cognatio, ¿sí? A esto se le llamó cognatio. Pero era la forma más natural por la cual se podía estructurar la familia. Mientras
que había otro parentesco que nacía cuando ya el matrimonio fue una estructura legal, legislada, autorizada, formalizada por el Estado de Roma. Entonces nacía un parentesco entre los cónyuges y los parientes de cada uno de los cónyuges, ¿no? A esto se le llamó la agnatio, ¿sí? O la filius agnatio, o el parentesco por afinidad, que es como hoy lo conocemos. La primera, la cognatio, que eran los vínculos de sangre, era ese parentesco que nacía de las personas que se unían en matrimonio y toda la prole, si le podríamos llamar así, que venía hacia abajo, los hijos y los nietos, y que iba hacia arriba con los padres y los abuelos y más allá, ¿sí? A esto los romanos le llamaron la estructura de la familia en forma recta, ¿sí? Vertical. El parentesco que tengo con mi padre, con mi abuelo, o el parentesco que tengo con mis hijas y nietos, ¿sí? Ahí esta es una estructura de la familia en forma recta. Pero también había colaterales. Y esto lo van a ver ustedes con mucha propiedad en derecho civil. ¿Y cuáles son los colaterales? Bueno, aquellas reglas de parentesco en donde importa el tronco común, el origen de todos, y vamos a tener que ir hacia el tronco común cada vez que estructuremos una regla de parentesco. Vamos a ver si me logro explicar. Cuando hablamos de parentesco en línea recta, si yo voy hacia mi padre, es un grado. Si voy hacia a mi abuelo, es un grado, hacia arriba. Pero si yo voy hacia abajo, hacia mis hijas, es un grado. O hacia mis nietos, son 2 grados. Ahí está muy claramente definido. Pero ¿cómo hacemos para ver el parentesco de mi tío o de mi primo, por ejemplo? Bueno, entonces tenemos que ir al tronco común. ¿Quién es el tronco común? Si lo vemos que es mi primo o mi tío de parte de mi padre, tendría que ir al tronco común a mi abuelo, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer para ver el parentesco de mi tío, por ejemplo? Entonces voy a mi padre, ¿sí? Sería 1 grado. Voy a mi abuelo, serían 2 grados. Y bajo nuevamente a mi tío, sería 3 grados. ¿Ok? Si yo voy a establecer ese régimen de parentesco con mi primo, ¿sí? Entonces voy nuevamente al tronco común, que es mi abuelo, y entonces voy hacia mi padre 1 grado, hacia mi abuelo 2 grados, hacia mi tío 3 grados y hacia mi primo 4 grado. Eso en la práctica el día de hoy es lo que conocemos como el parentesco en 4 grado. En la ley, nuestro parentesco se acaba, o sea, legalmente, hasta el 4 grado. O sea que los hijos de mi primo, legalmente, estoy hablando legalmente, no tienen un reconocimiento, ¿sí? Los hijos de mi primo, que podría yo ser el tío de los hijos de mi primo, ¿sí? Pero la ley no reconoce. Ahora, familiarmente sí, a veces hasta nos damos a la tarea de decir, es mi tío en 2º grado, es mi tío abuelo, es mi primo en 2º grado y se acabó, ¿sí? Entonces, pero todos vamos a ir refiriéndonos de alguna forma dentro de la estructura familiar, porque la familia no se acaba con los primos, porque después vienen los hijos y estos nos conocemos y tenemos reuniones familiares, y, o sea, son
de la misma estructura familiar, aunque legalmente la ley no reconozca un parentesco más allá del cuarto grado de consanguinidad. ¿Ok? No sé si está claro. Si tienen alguna duda, pregunten, por favor. Porque eso da una quebradera de cabeza terrible, aunque las reglas son muy sencillas. O sea, que en ley, eso de tío abuelo no existe. Lo que pasa es que el tío abuelo, entiendo que es el hermano de mi abuelo, ¿sí? Y para ir a ese régimen de parentesco, tendría que ir al tronco común de todos, ¿sí? Tendría que ir al tronco común de mi bisabuelo, ¿sí? Y ahí se acaba el régimen, ¿sí? Porque en lo que vamos y bajamos, posiblemente hagamos el ejercicio. Voy a mi padre, 1 grado, voy a mi abuelo, 2 grados, voy a mi bisabuelo, 3 grados, y luego bajo al hermano de mi abuelo, que sería el 4 grado. Si lo vemos desde el punto de vista colateral, ahí se acaba, ¿sí? Ahí se acaba, por lo menos, el legal, ¿sí? El legal. El hijo del hermano de mi abuelo ya no tendría que ver absolutamente nada con respecto al régimen de parentesco. Y muchas veces sucede que estos a veces son más unidos que otras reglas de parentesco, porque hay abuelos muy jóvenes que empiezan a procrear y la familia se va extendiendo hacia ese régimen, ¿sí? Yo tengo un amigo que tiene 88 años y su padre murió recién pasado en enero, ¿sí? Y entonces, ¿y cuántos años tenía el padre de mi amigo? Tenía 106 años, ¿sí? Entonces, vemos que hay mucha longevidad en algunas personas, pero que eso no quiere decir que todos legalmente, estoy hablando legalmente, seamos parientes, porque familiarmente sí somos parientes. Mientras hay 80, 90 gentes que mira que este es hijo de la fulanita, que ella es tu tía abuela, que no sé qué, y esta es nieta de tu tía tatarabuela, que no sé qué, entonces obviamente son familia, pero el problema es que se reconocen solo hasta el 4 grado de consanguinidad. ¿Ok? ¿Estamos claros, Sergio? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto para entrar al agnatio, que sería el parentesco por, afinidad? ¿Sí? El agnatio es el parentesco civil fundado eh, por las líneas maritales paternales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nace del matrimonio, pero solo de la filius paterna, o sea, solo el padre. La madre no tenía esta estructura filial del parentesco por el lado del matrimonio, solo, única y exclusivamente el padre. La madre se quedaba con sus hijos y se quedaba específicamente con la figura, ¿sí? En la actualidad, el parentesco por afinidad única y exclusivamente tiene 2 grados. El segundo es donde se reconoce el parentesco por afinidad. Por ejemplo, si hay en línea recta, ¿sí? El parentesco en línea recta hacia, por ejemplo, mi esposa, ella tiene vivos a sus 2 padres, yo ya no tengo vivos a mis padres, pero ella sí. Entonces ella, por ejemplo, si vamos a la figura general, pues con mis suegros me une el parentesco de 1er grado, ¿sí? Y el colateral sería, como es solo hasta el 2 grado,
Entonces, el parentesco sería con mi cuñado, ¿ya? Entonces, ahí se acaba el parentesco reconocido, aunque los hijos de mi cuñado sean muy cercanos a mí, pues son mi familia, familia de mi esposa, pero el parentesco solo la ley la reconoce hasta ese segundo grado, ¿sí? Y ahí sí se corta en el segundo grado y en el por consanguinidad es hasta el cuarto grado, ¿sí? Ok. Cosa distinta hubiera sido que cuando yo me casara, mi esposa ya tuviera hijos, por ejemplo, entonces yo no voy a tener ahí mayor, ¿cómo se llama? Vinculación de carácter consanguíneo, pero sí filius por afinidad, que sería un primer grado hacia esta persona, fuera un hijo o una hija, y luego si ella tuviera un hijo, entonces ahí se acabaría todo, ¿sí? Hacia abajo, en línea recta, ¿sí? Pero más ya no habría, porque ahí se acabaría el parentesco por afinidad, dice. O sea que los concuños no se reconocen por la... ¿Quiénes son los concuños? Es que aquí encontramos muchas figuras, mi consuegro, mi concuño, que serían los cuñados de mi filius, ¿sí? Mi tío político, ya no existe, eso ya no existe desde el punto de vista legal, ¿sí? Porque se acaba con mi cuñado, ¿sí? Y ahí se acabó el asunto, ¿sí? El entenado. Bueno, el entenado es el hijo de la persona con la que yo me casé, ¿sí? Ese sería el entenado, el hijo de la persona. El concuño es el tío, es el cuñado de mi cuñado, ¿no? Ese sería. Sí, el entenado sería primer grado y los hijos de él sería el segundo grado. Sí, correcto. Así es. Solo si existiera un matrimonio, si existiera una unión de hecho, también el régimen, recordémonos, bueno, eso lo van a ver ustedes más adelante, que la unión de hecho declarada legalmente surte los mismos efectos del matrimonio. Mientras la unión de hecho no esté declarada por un tribunal, es única y exclusivamente una figura de hecho, ¿sí? ¿Cuándo puede hacerse una declaración de la unión de hecho? Hasta se puede hacer post-mortem, siempre y cuando haya vivido los últimos 3 años mínimo de la vida del que falleció con la persona que supuestamente tenía una relación, sobre todo si hay hijos, ¿sí? Porque los hijos, si hay una declaración de unión de hecho post-mortem, todos los efectos del matrimonio se retrotraen al momento en que empezaron a vivir juntos. Si tuvieron hijos, ya tienen nietos, qué sé yo, todo ese régimen se retrotrae hacia atrás. ¿Ok? Bueno. Y estamos hablando del parentesco, todavía no hemos entrado al matrimonio. El matrimonio los romanos lo fueron creando con respecto a esa unión monógama, porque al principio cuando vivían en tribus, pues no había una unión monógama, sino había una pues unión de hecho multipersonal, ¿sí? Ya les había contado yo que las mujeres podían tener muchos hombres y los hombres podían tener muchas mujeres también, ¿sí? Por eso es que la familia de Cognatio y Lagnatio fueron muy importantes en el derecho romano para ir creciendo en esa estructura eminentemente familiar.
en donde el Estado fincó su materia prima, ¿sí? Si la familia estaba unida y era fuerte y podía generar hijos fuertes, podía enviar a la guerra a los hijos más fuertes, a los romanos con mayor orgullo, pues ese fue el éxito realmente de la sociedad romana, que apostó por una estructura familiar sólida. Y eso es lo que hoy vemos en la realidad, que muchas veces la estructura familiar está desquebrajada, está pues afectada con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Yo les voy a dar mi opinión personal, pero cuando los padres están unidos, y la idea principal es que los hijos también van a replicar ese tipo de cosas, ¿sí? Pero mientras los padres están desunidos y cada quien esto y se fue con otra persona, el papá, y embarazó a otra y tiene más hijos y tiene más hermanos. Pues yo tengo un amigo que tiene 21 hermanos que son de distintas compañeras del padre, ¿no? Y esto pues no genera alguna filiación, si lo queremos tomar el tema de los romanos, una unión con respecto a los hijos. Porque si no se está con los hijos, pues obviamente no se va a tener una unión perfecta ni una identificación padre-hijo, porque tener los hijos a control remoto, pues eso es otra cosa. Pero sí los romanos apostaron a este tipo de estructura piramidal con respecto a la familia y les funcionó, porque fueron exitosos en la guerra, en las artesanías, en las construcciones, en la tecnología, en la metalurgia, en un montón de cuestiones que los romanos supieron ir dando estos engranajes, porque la familia, que es la materia prima de la sociedad, funcionaba. Y funcionó. Por eso es que inicialmente era el padre, era el que tenía el control exclusivo, que venían de un cambio radical en donde era meramente matriarcal la creación de los niños, porque todos sabían quién era la madre, pero no sabía el padre. Luego cambia esa estructura cuando Roma empieza a estructurar ya la familia, y es el pater familia el que manda, el que dispone de absolutamente todo. Pero también había un problema. El problema era que el poder absoluto la tenía uno solo de los padres, el padre. La madre era una figura retórica, un elemento de pura decoración dentro del matrimonio, porque no podía disponer. Y eso con el tiempo también fue cambiando. Los romanos vieron que las mujeres tenían un potencial absolutamente fuerte, y eso fue cambiando, porque que el pater familia estuviera hasta el final, lo que fueron haciendo era generando el mater familia también, hasta llegar al reconocimiento de la igualdad en los últimos periodos, en donde tanto la agnatio del padre como la de la madre se logró reconocer. Sin embargo, habían derechos que todavía eran exclusivos del hombre. No se llegó a una igualdad absoluta, porque eso ni siquiera hoy la tenemos, ¿sí? Nuestras leyes ven algunas cuestiones con respecto a esto, pero ya las mujeres salen a trabajar, generan ingresos, son muy autónomas en algunas cuestiones. Esto pues genera algún tipo de igualdad con respecto al matrimonio, y ahora los roles en algunas situaciones están cambiando. Ya antes se quedaba solo la madre en la casa, ahora pues ya hay algunos padres que comparten esa dualidad de funciones, que no es la gran mayoría, sino es un grupo reducido. Esto
de la cognatio y agnatio obligó que los romanos establecieran esta figura del poder o de la representación familiar en lo que hoy conocemos como la patria potestad. ¿Qué era la patria potestad? Era un poder absoluto que le correspondía al jefe de familia nada más, quien era el que ejercía el poder sobre sus descendientes y sobre sus ascendientes, dependiendo de la forma que estuviera estructurada la misma. En el derecho civil, eso fue muy claro. El pater familia, si tenía un padre o un abuelo dentro de su familia, ellos pasaban a ser, no obstante ser libertos o hombres libres, pasaban a ser dentro de la estructura de la familia, ¿sí? Y eso, pues, se sigue manteniendo de alguna forma cuando hay algún abuelito, una abuelita que vive en la casa de los hijos, pues, ¿sí? Obviamente el abuelito o la abuelita sigue teniendo algún tipo de jerarquía, pero ya no provee ayuda en algunas tareas, qué sé yo, en algunas cuestiones muy sencillas, pero aún los hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, que esto, que lo otro. Entonces, también los abuelitos se ven un poquito disminuidos en aquella vitalidad que tenían hace 30, 40 años con respecto a que ellos eran proveedores, ellos mantenían las casas, ellos tenían la estructura social, ellos mandaban. Ahora, mandan de una forma distinta, ¿no? No con poder, sino pues con otro tipo de actitudes, ¿no? Actitudes de respeto, de generación que tenemos hacia la gente más adulta. La patria potestad se crea para proteger los intereses familiares. Este era el sentido más importante que tenía el pater familia, proteger intereses familiares, intereses colectivos. Esta protección, estos derechos, eran todos aquellos que veía la familia a futuro como un desarrollo efectivo. Sin embargo, también eran sometidos a este régimen de protección y de representación del pater familia por razón de la edad o por razón de algunos elementos para contraer matrimonio. Siempre, si una hija o un hijo se quería casar, tenía que contar con el consentimiento efectivo de los padres. Ya no se da lo que hoy muchas veces se da, o lo que pasaba anteriormente. Por ejemplo, mi abuelito tenía 17 años, no era mayor de edad, y un día con mi abuelita, que eran novios en Antigua Guatemala, pues viene y se la roba, y se la lleva, la niña de 14 años, y un también niño, porque de 17 años los hombres maduramos más lentamente que las mujeres, y yo me atrevo a pensar que esta jovencita de 14 años, que era mi abuela, era más madura que mi abuelo de 17. Bueno, pero al final se la roba, se la lleva, los desheredan allá en la Antigua y se vienen huyendo aquí a Guatemala, van a parar a la zona 1 y ahí empieza a florecer la familia con 11 hijos y empieza a reproducirse absolutamente todo. Eso no se daba en Roma. En Roma, quien se quería casar tenía que contar con el beneplácito del pater familia, porque si el pater familia se enteraba que la chica o el chico se había enamorado de tal por cual y se habían ido, los mandaba a matar. Y tenía esa potestad absoluta de disponer de la vida de los hijos o de las personas que, desde el punto de vista de él, lesionaran los intereses de la familia. Esta autoridad paternal, esta autoridad familiar,
muchas veces fue comparada con el poder que se tenía o la autoridad que se tenía a los esclavos. Por eso es que el pater familia tenía una autoridad total sobre los bienes y sobre las personas que pertenecían a la familia, ¿sí? Pero también tenían derechos sobre la persona. El pater familia en los primeros siglos llegó a disponer de la vida de los hijos, de la esposa, aquella esposa infiel que pues se había metido con algún esclavo o con algún amigo del pater familia, podía disponer de la vida, ¿sí? Decirle, bueno, utilizando el léxico coloquial, bueno, me quemaste el rancho, te vuelo la cabeza y ras. Tenía esas facultades, esas atribuciones, era un poder absoluto, irracional, que poco a poco, con el transcurrir de los años y el transcurrir del derecho, esto fue cambiando. Y fue cambiando porque se le fue quitando ese poder al pater familia y se le fue moderando las atribuciones que éste tenía con respecto a la disposición de la vida de las personas que pertenecían a su gens. Se le fue prohibiendo esta disposición de la vida, pero siguió teniendo poder dentro de la sociedad familiar. ¿Tenía derechos sobre los bienes? Sí, el pater familia tenía derechos sobre los bienes. Es más, inicialmente era un poder absoluto que tenía el pater familia. Sin embargo, posteriormente, esto fue evolucionando al grado de que el primogénito podía también disponer de algunos bienes y también la mater familia podía disponer de algunos bienes, sobre todo si dependía de la forma en cómo se había casado. El patrimonio era compartido o era delimitado, unos de unos y otros de otros. Eso dependía mucho de esto. En la época de Augusto se crea el peculio. O sea, peculio es sinónimo de remuneración, ¿sí? Lo voy a poner aquí, peculio. Es sinónimo de remuneración. Y el peculio se le llamó el peculio castrense. En la época de Augusto, después de Julio César, fue donde se generó el peculio castrense, que era una forma de remuneración que se daba hacia el hijo o hacia la familia del militar. Ellos podían cobrar el peculio castrense, o sea, la remuneración. No era necesariamente mandárselo al soldado allá al frente de batalla, sino el soldado daba la autorización para que ese peculio se le pagara a su familia mientras él estuviera en la guerra, ¿sí? Esto después se le llamó el sueldo y posteriormente se le llamó sueldo y botín de guerra, que era lo que ganaba por ser soldado y lo que obtenía por haber conquistado tierras, ¿sí? Podía ser tierras, podían ser esclavos, podían ser animales, podía ser oro, podía ser joyas, siempre y cuando el Estado se quedara con la mejor proporción o la mejor parte. En la época de Constantino aparece el peculio cuasicastrense, ¿sí? Peculio cuasicastrense. Recuerdan que la figura del cuasi no es casi, ¿sí? No es similar a la figura que estaba integrada, esta peculio cuasicastrense estaba integrado por los bienes que adquiere el hijo en virtud de los servicios públicos o eclesiásticos a favor de la familia, ¿sí? Y esto fue muy importante porque si ustedes se dan cuenta,
El hijo trabajaba, pero no para él, trabajaba para la familia, ¿sí? Todo ingresaba a la familia. Bueno, en algunas familias todavía se sigue manteniendo esta comunidad de ingresos, ¿no? En donde los hijos cuando ya se van a trabajar, bueno, todavía existe algún orden con respecto a lo que ganan, ¿no? Bueno, entonces dispone de tu plata, pero también a la casa tenés que pagar algo para contribuir con los gastos, ¿no? Pagando los servicios, pagando la comida y toda la cuestión, ¿no? En algunos casos, esto ya no es así. En algunos casos yo he oído a algunos amigos, no me consta, que pues los chicos trabajan para ellos y se compran un carro, se compran las mejores cosas, los mejores teléfonos y esto y el otro. Y cuando se les pide para que contribuyan a la casa, porque la casa está muy bien, o sea, los padres ganan muy bien, tienen todos los servicios, entonces no quieren contribuir, pero tampoco se quieren casar, no se quieren ir de la casa porque tienen casa, carro, precios, puntos y de todo, ¿no? Entonces no se quieren ir, todo está ahí en la mano, todos los servicios los tienen, y entonces ese es un fenómeno que se está dando últimamente con respecto a los hijos, que ya no se quieren desapoderar de la casa patriarcal porque están muy cómodos, ¿no? Y un fenómeno que sí he visto yo es que los chicos y las chicas pues no quieren tener hijos, no quieren tener hijos, no quieren dedicarse a vivir y sí, está bien. Cada quien, si es en conciencia, sabiendo que eso es lo que quieren, está bien. No creo que haya ningún problema. Cada quien es libre de hacer de su vida lo que considere necesario. Sin embargo, las sociedades anteriores, pues había un régimen de que se casaba, de que se iba, de esto. Hoy se ponen a vivir juntos y si está bueno, pues sigamos. Y si no, pues como estamos solo unidos, cada quien por su lado, o si se casan, no. Es muy fácil romper el matrimonio y se acabó. Cambiaron los papeles, dice Sergio. Antes tenían filas de hijos y ahora no queremos hijos. Y esas es algunas cosas. Si lo vemos desde el punto de vista de la población, bueno, podría ser una buena cuestión. Sin embargo, creo que pues, al final de los tiempos siempre son necesarios los hijos. ¿Sí? Desde mi punto de vista, yo tengo mujercitas y yo sí creo efectivamente en que los hijos y los nietos son necesarios en una familia, sino que aburrido también, ¿no? Qué aburrido no tener hijos y que tener nietos y llega un momento en que la vida no tiene sentido. Yo creo que los hijos le dan mucho sentido a la vida. Eso es bien importante. Nos aprenden a palazos, la vida nos enseña a ir recomponiendo nuestro actuar muchas veces porque nadie nace sabiendo ser padre o nadie nace sabiendo ser hijo, ¿sí? ¿Quién te va para un vaso de agua cuando estés viejo? Dice mi mamá. ¿Quién te va a dar? Sí, sí, no, eso pasa. Si no, nadie nos cuida cuando seamos viejos, cabal. Y no creo que sea esa la función de los hijos. No creo yo que eso sea. Yo creo que uno también debe de ir preparándose para la vejez y debe de ir preparándose para ocasionar el menor problema posible a los hijos. Que también se genera algún tipo de distorsión cuando los viejitos dicen, ay, yo ya estoy siendo una carga. Y no, o sea, todavía nuestra sociedad
no tiene esta cultura de ir a agarrar a los viejitos y ir a meterlos a un asilo. ¿Sí? Todavía creo yo que nuestra sociedad está muy protectora de eso. En otros países, en Alemania, en Holanda, los viejitos de mutuo propio, cuando ya ven que ya no pueden, porque los servicios son muy buenos, obviamente, eso tiene que tenerse muy claro, se van a una de estas casas de ancianos en donde el Estado paga y se acabó el asunto. Y los hijos van a ver a los papás de vez en cuando y ahí se acabó. Sí, todavía en nuestra sociedad eso no está muy bien visto, no está muy bien. Sin embargo, nosotros vamos a algunos asilos con mi familia, a veces a dejar algunas cuestioncitas, y vean que lo más común de los ancianitos que están en estos lugares es que en muchos de los casos, yo he platicado con varios, son los propios hijos los que los van a dejar. ¿Sí? Son los propios hijos. O son los yernos o las nueras quienes nos van a dejar. Entonces, eso yo creo que pues, también como sociedad todavía nos cuesta un poquito, al menos algunos, yo lo reconozco que algunos otros ya no, pero bueno, no es eso de que lo cuiden a uno cuando esté viejito. Yo creo que no, yo creo que uno tiene que irse dando, pues, y protegiéndose y generando cierta clase de ingresos para también no ser una carga para los hijos. Si se dan los casos en los cuales los hijos o familiares se ven engañados, se llevan engañados a los ancianitos y ellos cuentan que no sabían que abandonarlos y así. Eso, lamentablemente sí, lo tengo que decir porque yo he platicado con varios de los ancianitos de estos asilos y sí, efectivamente los van a dejar así y después, como ya no saben cómo regresar, porque en primer lugar ya no los dejan salir, pues entonces ya no saben ni siquiera por dónde los fueron a dejar, sin nada, sino ya solo ellos viven ahí adentro, ¿no? Igual en Antigua, el asilo de estos padrecitos franciscanos, en algún momento de mi vida ayudamos con un grupo de amigos, íbamos mucho, y efectivamente sí, o los rescatan en la calle, porque ya están con problemas y nadie se preocupa de ellos, ¿sí? Entonces también yo creo que el Estado, aquí en Guatemala, debería de generar políticas para ayuda a estas gente. Igual que a los niños, porque yo veo en las calles muchos niños pidiendo ayuda y que se ha vuelto un negocio, pues también eso no podemos negar. Porque se encuentran en situaciones muy difíciles en la calle y las personas de los asilos los llevan para tenerlos mejor. Sí, por supuesto, en algunos casos es muy respetable que se encuentran a un viejito en la calle, que se lo lleven para allá. Hace algunos años en Guatemala existía una asociación que ya no existe, que se llamaba la Asociación contra la Mendicidad, y que castigaba con delitos a las personas que estuvieran pidiendo dinero en la calle. Y esto fue muy bueno en los años 50 y 60, porque empezaron a generar institutos, ¿sí? En los años 40 los institutos vocacionales se pegaron una disparada terrible. En Mazatenango había uno muy bueno que vinieron a poner unos alemanes. Aquí en la zona 13 también había otro, en la San Juan también había otro. Y eso ayudó mucho porque estaban a la par de lugares donde llegaban a los niños, orfanatos, el Mater Orfanorum, me acuerdo que había uno, y estaba a la par del instituto, y entonces empezaban a preparar a los chicos en todo ese tipo de cosas, y hoy hay mucha gente productiva que salió de ahí, y que pues los tuvieron que registrar. Y yo tengo un amigo que estuvo en la zona 1 en un orfanato, y bueno, pues es una gente trabajadora y productiva, y aprendió. Por cierto, es abogado, pero no inició siendo abogado, sino ya en la práctica él supo aprender a leer y escribir ahí, y luego se fue a trabajar, y luego llegó a la universidad, y fue donde nos conocimos. Yo me gradué un poquito antes, algunos años antes,
pero era por la situación que él tenía ya familia, tenía que trabajar y esto que el otro, mientras que yo no, yo me grabé muy jovencito soltero y pues tuve esa dicha, pero este amigo me contaba que él salió de la 16 calle, en la zona 1, un orfanato muy grande que hubo en Guatemala. Bueno, ahí cortemos ya la cuestión. Sí, los apellidos de los niños que nunca fueron adoptados y cabal les ponían los apellidos. De hecho, aquel sí fue el papá el que los fue a dejar ahí y de alguna forma tenía algún tipo de sentimiento con respecto a eso. Pero sí, muchos de los chicos estaban de la calle, ¿no? Hoy vemos chicos pedir limosna en la calle, en los semáforos, y a la vuelta está una persona esperando que les lleve el dinero, tirada, sentada, tomándose una chuagüita, y los chicos son los que están ahí, ¿no? Creo que se lo pone quien lo adopta, el apellido. Y los apellidos de los niños que nunca fueron adoptados. No, yo creo que les ponían el nombre las enfermeras que los cuidaban, porque tenían que registrarlos, ¿sí? Ahora, si los adoptaban, obviamente cambiaba el apellido de la persona que lo adoptaba, pero si no, les ponían nombrecitos. Yo fui a un orfanato donde encontraron una nena, preciosa la nena, de meses, y el juez ordenó que le registraran un nombre, ¿sí? Pero no dijo qué nombre. Y la gente donde estaba, en este lugar, este orfanato, que es temporal, el abogado de ahí me decía, mira, ¿qué nombre le ponemos? Y ahí nos pusimos a jugar con algunos nombres y apellidos, pero sí era precisamente por la imposición del que el juez dijo, mire, regístrenlo, ¿sí? Con padres desconocidos y toda la cuestión, y le pusimos nombre a la nena. Y por cierto, que después se presentó una familia que quería adoptarla y se tardó un montón de tiempo. Bueno, en Antigua se le da el caso de que las madres se ponen junto con sus hijos a pedir dinero en las calles, y aquello de que los turistas suelen darles dinero, pero de ahí los mal acostumbran, van con la idea de buscar dinero por otros medios y no un trabajo honrado. Sí, ese es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la sociedad, pero no sean solo en ese tipo de cosas, sino se da en un montón de cosas, ¿no? Veía yo un chiste que decía en esta cuestión de emisoras unidas, dice, bueno, quien no es delincuente es diputado, ¿sí? Me dio risa porque al final dice uno, ¿cómo comparan a los padres de la patria, ¿no? A los diputados. Pero bueno, que estos derechos en la época de Constantino fueron pues generando ingresos a una sociedad, ¿no? Y se crearon fuentes por los cuales se podía generar la patria potestad. ¿Cuáles eran estas fuentes? Fuente quiere decir origen, naturaleza, de donde se origina algo, ¿no? Por lo tanto, las fuentes de la patria potestad eran relaciones por las cuales se creaba dentro de un ámbito familiar la relación entre padres e hijos, ¿sí? La primera figura, que era la más conocida, fue el matrimonio. El matrimonio fue de los que generó más la figura de la patria potestad, ¿sí? Y a esto se les llamaba las justas nupcias. Lo van a encontrar como justa nuptia, o sea, las justas nupcias, o la justia matrimonium. Así lo van a encontrar ustedes. La justa matrimonium, ¿sí?
Estas figuras de las justas nupcias era la unión conyugal monógama, ojo, monógama. Cuando ya Roma empezó a regular el matrimonio, era unión monógama que se llevaba de conformidad con las reglas del derecho civil, por medio de la cual se unía un hombre y una mujer. ¿Sí? Y entonces la figura del matrimonio, ¿sí? Cuando vemos esta figura y vemos que en otros países quieren generar la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, y no estoy pues criticando la figura tal cual, sino lo que estoy criticando es el nombre por lo cual quieren hacerlo, el matrimonio por las personas del mismo sexo. Y el origen de la palabra matrimonio, que quiere decir matrix imonium, el matrix imonium, que es cuidar a la madre. Eso quiere decir el matrimonio, cuando venimos la palabra del latín, lo que quiere decir es cuidar a la madre. ¿Sí? ¿Qué madre? Queremos cuidar a la madre que se une a mí, ¿sí? Al hombre. ¿Quién es el que cuida a la madre? Pues el hombre, pero esa unión de un hombre con una mujer se le llama matrimonio, matrimonium, ¿sí? El proteger a la madre. Eso es, en términos generales, la figura. Ahora, ¿por qué no estoy de acuerdo en el nombre matrimonio de las personas del mismo sexo? Bueno, pues porque no es matrimonio. Podrá ser otra cosa, pero no es matrimonio. El matrimonio tiene que ver en esa relación monógama de hombre y mujer, ¿sí? ¿Se puede llamar como otra forma? Bueno, será de regularlo, que se le dé el nombre de otra. Puede ser unión bisexual, puede ser unión homosexual, no sé, o sea, pero no es matrimonio. La figura no puede ser nunca un matrimonio porque el nombre matrimonium significa proteger o cuidar a la madre. En el tiempo de Modestino, que fue uno de los tiempos más importantes, se determinó al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, implicando igualdad de condiciones y comunidad de derechos divinos, ojo con esto, comunidad de derechos divinos y humanos. ¿Por qué se decía esto? Bueno, pues porque siempre el matrimonio tuvo una vinculación religiosa. Recuérdense que los romanos eran teocráticos, ¿no? Creían en dioses, ¿sí? Y creían en un dios en particular o en varios en particular, pero creían en un poder divino, pero también era una figura de orden político-social. ¿Cómo político-social? Bueno, a través del matrimonio se entregaba el poder al pater familias. A través del matrimonio se establecía socialmente la estructura familiar. A través del matrimonio existían derechos y obligaciones. Por lo tanto, vemos que en sociedades, en algún tipo de sociedades, el matrimonio es un contrato social. En Guatemala no. En Guatemala el matrimonio es una institución social que tiene una característica no de contractualidad, no de derechos y obligaciones, sino de institucionalidad, en donde esta institucionalidad establece cargas y obligaciones, derechos y obligaciones. A ambos, ¿sí? Ambos tienen la representación, ambos deben de colaborar con el patrimonio. Bueno, pues se unen ¿con qué? Con el ánimo de permanecer, con el ánimo de cuidarse, con el ánimo de protegerse, con el ánimo de ayudarse. Esa es una institución. Por eso es que no es un contrato. En otros países, como en Estados Unidos, como en Europa, en algunos países de Europa, es un contrato
que si no se cumplen las cláusulas se rompe, se puede disolver el matrimonio, ¿sí? Aquí hay causas de disolución del matrimonio, pero son números clausus. ¿Qué quiere decir números clausus? Son debidamente determinadas en cada uno de los supuestos que la ley establece. Por eso es que esta conceptualización de modestino permeó a través de los años con respecto a la estructura del matrimonio. Y el matrimonio estaba constituido por dos elementos importantes. Y ojo, hay que subrayar estos dos elementos. Uno, el elemento objetivo, que consiste en la convivencia de un hombre y una mujer. ¿Sí? Esa convivencia, esa ayuda mutua, esa igualdad de condiciones, es el objeto sobre el cual gira el matrimonio desde el punto de vista legal. Pero también tiene un elemento de carácter subjetivo, ¿sí? ¿Y cuál es? Es lo que vimos en las acciones. Cuando vimos la intentio en las acciones, era la intención. Bueno, en el matrimonio, la intentio es el elemento subjetivo por el cual los contrayentes, hombre y mujer, consideran recíprocamente un elemento que se le llamó, los romanos le llamaron la affectio maritatis. ¿Sí? Affectio. Perdón, no es maritatis, es maritalis. ¿Qué quiere decir la affectio maritalis? Bueno, que por producto del matrimonio hay un afecto mutuo por el cual un hombre y una mujer continúan unidos por tiempo, ¿sí? Esta affectio maritatis es la que realmente los romanos decían, mire, esa intención que pudo haber sido un interés económico, en principio, porque había una dote, sobre todo cuando eran mujeres, el pater familia tenía que dar una dote igual al capital que tenía, y era de acuerdo a esa situación económica que daba una dote. Pero si se casaba, el que se casaba era un hijo, lo que tenía que hacer, además, era incorporarlo con su familia a la cognatio de él o a la gens de él, y entonces pasaba a ser un elemento más dentro de la estructura del pater familia. ¿Sí? Esta affectio maritalis se fue manifestando como el honor de estar casado, algo como la existimatio, ¿no? Que el honor que tenían los romanos para no caer en deudas. Pues aquí se tenía un honor por el matrimonio. No era una figura decorativa, sino era un honor el casarse. Y sobre todo casarse y tener hijos y proveer al Estado de buenos guerreros, de buenos artesanos, de buenas personas, para que Roma creciera, ¿sí? Y este affectio maritalis era una carga exclusiva al varón, que tenía que manifestarse exteriormente y en público con todos los afectos posibles hacia su pareja. Porque eso ayudaba a establecer el rango social de los partícipes, y un elemento importante que los romanos lo pusieron así en las leyes. Además de darle un rango social, el hombre que tratara bien a la esposa, que públicamente la estructurara desde desde que los demás percibieran que era muy bueno el trato. En esa medida, pues la mujer se fue robusteciendo de dignidad, ¿sí? Y con el pasar de los años, la mujer fue siendo tal vez el eslabón más importante de la cultura romana.
¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque los hijos venían de las esposas, ¿sí? Y ahí podía calificarse como hijos legítimos cuando era de la esposa y entraban a la familia por ese conducto, pues esa familia se enorgullecía y seguía creciendo y creciendo. Sin embargo, cuando entraban hijos ilegítimos a la familia, el honor romano, ese afecto maritalis, se empezaba a desquebrajar. Y ahí era donde el Estado proveía los elementos para que ese afecto maritalis siempre estuviera como un elemento de legitimidad, ¿sí? No era solo el casarse, sino la legitimidad que generaba el matrimonio con los hijos y con todos los miembros de la gens, ¿sí? Podían trabajar, podían heredar, podrían tener muchos bienes, muchos animales, y en la medida de que la familia estuviera bien, iba creciendo. Y así iba creciendo. En conclusión, los hijos nacidos tenían que estar automáticamente dentro de la patria potestad. Los hijos legítimos nacidos dentro del matrimonio, automáticamente el pater familia absorbía la patria potestad y automáticamente cuando él no estuviera, la absorbía la madre en el principio de la maters familia. Todas estas reglas fueron creciendo y fueron otorgándose. En el caso de la época de Augusto, en donde ya las mujeres empezaron a tener más poder, hasta llegar a Justiniano, en donde ya el régimen de igualdad en la toma de decisiones de la gens era casi imperceptible. Podía disponer tanto el hombre como la mujer. Sin embargo, estas etapas ya no eran etapas en donde Roma estaba en plenitud, sino era cuando venía Roma en declive, ¿sí? Y muchos afirman que fueron las mujeres las que sostuvieron de alguna forma la cultura del idioma, de la sociedad, de la escritura en Roma, luego de que cayeron los imperios romanos. Otra figura que era importante dentro del matrimonio eran los esponsales. ¿Qué eran los esponsales? Hoy todavía la figura de los esponsales aparece en nuestra legislación como un compromiso de futuras nupcias, ¿sí? Por eso es que las justas nupcias, las justae nupcias, eran compromisos o acuerdos futuros por medio del cual los futuros cónyuges se comprometían mediante un documento a la celebración futura del matrimonio. Ahora, ¿qué pasaba si no se cumplía ese acuerdo? Pues no pasaba nada, sino era única y exclusivamente un elemento de compromiso a futuro. Pero si en el camino los dos contrayentes decidían, no, ya no, rompamos ese compromiso, pues no pasaba nada, no se podía exigir su cumplimiento en forma obligatoria. Con el tiempo, estas justas nupcias, estos esponsales, estos compromisos, cambiaron porque se fue influenciando el sistema oriental de la Constantinopla oriental, en donde se entregaban ciertas monedas que representaban cierta cantidad de dinero. A esto se les llamó las arras, ¿sí? Estas arras se daban en garantía y si alguno de los contrayentes tomaba la decisión de ya no contraer matrimonio, quien no había manifestado esa voluntariedad se quedaba con las arras. Hoy todavía en los matrimonios se tiene pues, el rito de entregar las arras como simbolismo de patrimonio en donde los contrayentes aceptan el patrimonio de los otros, aunque legalmente se puedan casar
con separación de bienes o comunidad absoluta de bienes. Eso no importa para eso, ¿ok? Por lo tanto, el culpable de no casarse perdía las arras, perdía ese compromiso. ¿Qué condiciones debían de darse para la validez del matrimonio? Y aquí vamos a ver las 4 de una vez, porque creo que me va a dar tiempo a terminar las 4. La primera era la pubertad de los futuros esposos. ¿Qué quiere decir esto de la pubertad? La pubertad es un momento físico en donde las personas ya pueden procrear, ¿sí? Entonces, la primera condición era que los futuros contrayentes ya estuvieran en esa etapa de poder procrear ambos físicamente, ¿sí? A fin de que el matrimonio se pudiera procrear efectivamente los hijos. En Roma, la pubertad de las niñas era a los 12 años y el varón a los 14. Por lo tanto, se podría generar matrimonios entre 12 y 14 años, 12 las mujercitas y 14 los varones. Eso en Guatemala hoy ya no se puede dar, todavía hace algunos 22 años, sí se podía una chica que estuviera embarazada poder contraer matrimonio pues con un chico menor de edad, en donde los padres, ambos padres de los niños, porque son niños, podían dar el consentimiento de un matrimonio. Yo tengo un amigo, que por cierto es abogado, y preguntando en algún momento, pues se graduó mucho después que yo también, que él se había casado cuando su esposa, bueno, la que es su esposa todavía, porque todavía viven juntos, un matrimonio, pero ellos se habían casado cuando ella tenía 14 y él tenía 15, ¿sí? Y me dice, mira, nadie daba un centavo porque nosotros nos mantuviéramos. Tuvieron, creo que 3 hijos, fueron 3 hijos, y aquel a los 32 años se convirtió en abuelo, ¿verdad? Porque igual el hijo le salió muy, muy débil, muy inquieto, y cabal tuvo hijos rápido, y bueno, pues ya yo creo que ya es bisabuelo, aquel tiene mi edad, pues creo que es bisabuelo ya, porque ya los nietos creo que hasta hijos tienen, pero les pongo el ejemplo que esto ya hoy en día no se puede. Ellos hay delito el que se quiera casar con una menor de edad, y es delito de violación. Por eso es que ahora todos los que se quieran casar tienen que ser mayores de edad. Por lo tanto, los romanos decían que tenía que tener más de 12 la mujercita y más de 14 el varón. Y eran consagrados en honor al dios Baco, que era el dios de la fertilidad, de la lujuria, del licor, de las cosas paganas. Era el dios más importante para el matrimonio, y los vestían con una toga viril que le llamaba. Por eso es que ahora cuando se dice, bueno, es que el hombre tiene que ser muy viril, muy fuerte sexualmente, esto que el otro, es por esos resabios que todavía tenemos del derecho romano. El segundo de las 4 condiciones, la primera era la pubertad de los futuros esposos, la segunda es el consentimiento de los esposos. Ese consentimiento debería de ser aquella voluntariedad libre que se tenía para llegar al matrimonio. Debería de ser una voluntad absoluta, libre, sin condicionamientos, sin limitaciones. Esto fue en la época arcaica, en la época imperial y en la última etapa del derecho romano, en donde la voluntariedad debería ser un elemento principal. Hoy en día, en el matrimonio, en la actualidad, también cuando uno celebra un matrimonio, a ustedes les va a tocar
cuando ya estén graduados, celebrar matrimonios, una de las preguntas que se le hace a las personas es si voluntariamente y sin ningún condicionamiento manifiestan su voluntad de casarse. Esa es una pregunta obligada, que es porque la ley así lo dice, debe haber una manifestación de la voluntariedad, ¿sí? Eso así es, y eso se sigue manteniendo dentro de la estructura legal. El tercer condicionamiento era el consentimiento del jefe de familia, el consentimiento del paters familia. El paters familia, que es la autoridad familiar en el derecho romano, tenía que dar su consentimiento sí o sí en todos los supuestos de los matrimonios para generar las justas nupcias. Ese consentimiento debía de ser importante. Si el paters familia negaba ese consentimiento, no se podía contraer el matrimonio, salvo una excepción, el acudir a un magistrado para que presionara al paters familia para dar su consentimiento. Pero si en dado caso el paters familia seguía necio de que no daba el consentimiento, el magistrado, solo única y exclusivamente agotando el procedimiento de interceder ante el paters familia y ante la negativa reiterada, podía solo en ese caso dar la autorización para que se casara. Ojo, pero si era el primogénito o si era la hija, no tenía derecho a dote porque era el magistrado quien había obligado al matrimonio y aquel que había sido el primogénito perdía todos sus derechos. Esas eran las consecuencias de acudir a un magistrado para suplir la voluntad paterna. Y por último, el connubium, ¿sí? ¿Qué es el connubium? Bueno, pues era la aptitud legal para estar posibilitados a contraer las justas nupcias. Era un privilegio que tenían todos los ciudadanos romanos, menos los peregrinos. ¿Sí? Todos los ciudadanos tenían esa atribución de poderse casar. Los peregrinos no podían casarse porque no eran reconocidos como sujetos de derecho ante el derecho romano. En los últimos periodos donde se permitió la mezcla de sangres y todo este tipo de cuestiones, entonces ahí sí a los peregrinos podían casarse. Connubium, perdón. Connubium, así se escribe. ¿Ok? Cumpliéndose estas cuatro condiciones, la pubertad, el consentimiento del paters familia y el connubium, pues las personas estaban en libertad de casarse, generar la cognatio, agnatio, las disposiciones, luego a través de la lex Julia se permite la mezcla de sangres, que ya lo platicamos, y pues todos estos elementos importantes fueron dándose dentro de la historia del derecho romano. Yo no sé si hay alguna duda, si no nos quedamos hasta ahí. Mañana tenemos el examen, por favor, lean bien las preguntas. Y una vez estén seguros, pasen a la siguiente. Traten de terminar ese enclauso. Traten de terminar lo antes posible. Porque recuérdense que si no, son 4 horas del examen. Son 150 palabras, Sergio. Por eso son 4 horas. No, hombre, son 40 minutos. 40 minutos, 35 minutos creo que es, no recuerdo ahorita. Pero vean las instrucciones. Lean bien las preguntas, respóndanlas y luego pasen. No se queden meditando que me va a dar tiempo, que no. Traten de entregarlo lo antes posible, si no
van a tener los mismos problemas que tuvieron en el primer parcial, en donde, pues, obviamente no es lo mismo contestar el examen, ¿sí?, en donde ustedes tienen todos los elementos del tiempo a su favor y otros elementos, que hacerlo en un examen oral, como lo hago yo cuando piden el extemporáneo, ¿sí? No es lo mismo, yo sé perfectamente. Ustedes se ponen nerviosos, se ponen a correr, se ponen a hacer esto, se ponen a hacer lo otro. Yo no tengo absolutamente nada de nervios. Yo pues, trato de seguir con mi misma estructura. Yo pregunto y pregunto lo que he dado de clase, ¿sí? Pero no es lo mismo para ustedes, yo lo reconozco. No es lo mismo que yo les haga el examen escrito a que se los haga oral. No sé qué es lo que pasa, pero algunos de ustedes se cohíben, se ponen nerviosos, tienen presión, esto que el otro, y no les va muy bien. Entonces, yo sí les pido que se pongan, bueno, a estudiar ya a estas alturas. No, obviamente, pues, pero pues, si no han terminado de estudiar, pues traten de hacerlo en la noche para que mañana puedan terminar todo su examen rápido, puedan tener buenas notas y bueno, pues nada, se recuerdan que tienen 2 tareas que presentar, no va ni siquiera el 50% de las tareas presentadas, de los cuestionarios y el glosario. Y eso es simple y llanamente porque dejan todo a último momento. Hay un par de chicas que lo entregaron la semana pasada y ellas ya están libres, ¿sí? Las 2 chicas creo que fueron más inteligentes porque lo hicieron en su tiempo y ya solo dieron 2, 3 cositas y lo enviaron en tiempo, ¿sí? Entonces ellas ya no tienen ninguna precisión. Los que no han entregado, recuérdense que tienen hasta las 12 de la noche, ¿sí? Hasta las 24 horas. Un minuto después, no se los voy a tomar en cuenta. Si lo entregan a las 23:59 todavía, pero si se lo entregan a las 02 minutos, ya no tiene sentido, ¿ok? Cumplan con los plazos. Ustedes van a ser abogados, tienen que cumplir con los plazos. Si hay audiencia, tienen que llegar 15, 20 minutos antes, si no es que media hora, porque si empieza la audiencia y no están ustedes, lo que van a es a meter a su cliente en un hoyo infernal. Ya se lo mando, solo lo paso en PDF mis cuestionarios. Muy bien, Henry. Pero no lo dejen a última hora. No lo dejen a última hora. Fíjense que quienes llevan los memoriales a última hora porque tienen que evacuar una audiencia, corren el riesgo de que en el camino el que los va a llevar o el que los va a entregar tenga un accidente y se fregó todo. O lo asalten y le roben la maleta y se acabó el asunto. Entonces, por eso, siempre tienen que tener precaución. ¿Sí? Traten de llevar las cosas en su momento, en su justa dimensión, y traten de presentarlo lo antes posible. ¿Ok? Bueno, nos vemos el día de mañana. Ojalá que todo les salga muy bien a todos.